Es una sensación tan familiar. Sufrió un ciclón. Así como lo escuchan, y dejó casi 400 muertos. Lo veo frente a frente, cara a cara. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Flor y Juan de Rodando hacia la Libertad. Pero qué linda costanera que tiene Encarnación. Llegamos a Encarnación. Es una sensación tan familiar porque te hace sentir que estás en Posada. Muy similar la costanera. Vinimos a dar unas vueltas, a conocer un poco lo que es Encarnación. Esta es la iglesia ortodoxa San Jorge, que fue levantada, construida por inmigrantes, tanto rusos como ucranianos. Ustedes recuerdan en el video anterior que estábamos en Hohenau, que también era una colonia alemana. Luego de fundarse las primeras colonias alemanas, comenzaron también a llegar otros inmigrantes europeos, tanto de Rusia, de Ucrania y de otros lugares. Seguimos acá en la costanera de Encarnación, pero ahora nos vamos a ir a comprar unas provisiones y después nos vamos a ir a llevar a la camioneta a un lavadero. Sí, hace un tiempito cuando entramos a Paraguay nos escribió Vero que tienen un lavadero y nos ofreció lavarnos a la Merche. Sí, la última vez que la lavamos fue en Río Gallegos, hace más de un año. No, la última vez que la lavamos en un lavadero. Claro, sí, yo la lavo. La última y la única vez que la lavamos en un lavadero, porque siempre la lavas vos. Así que la segunda vez que se va a lavar en un lavadero esta camioneta hermosa va a ser en Paraguay. Vamos. Haciendo tereré, Ya estamos instalados acá. Ya está. Qué atención. Tereré. Y ahí la Merche refrescándose. Entonces, ustedes quedó hermosa, impecable. ¿Cómo quedó esta camioneta? Ahora sí, el olorcito a silicona que hay acá adentro. Y muy buena onda los chicos también. Charlamos un montón de años porque tomamos mucho tereré.
Y estamos en Encarnación, esta ciudad que tiene a sus orillas el río Paraná y que limita con Argentina, con Misiones, específicamente con Posadas. Encarnación es un gran polo comercial, pero a la vez también es conocida como la capital del verano. Esto se debe a la gran cantidad de turistas que se acercan aquí durante todo el verano. Miren lo extensa que es la costanera de Encarnación. Y viéndolo desde el otro lado, porque esto también ya lo vimos cuando estuvimos en Posadas, este es el puente San Roque de Santa Cruz que une Encarnación con Posadas, Paraguay con Argentina. Esto es una postal, miren lo que es el sonido del agua. Vamos a pasar la noche en el estacionamiento de acá de la costanera, que ya vimos que es extenso, pero muy extenso. Así que hay mucho lugar para autos, para motorhome, para motos, para de todo. Qué lindo que es ver Argentina desde el otro lado del charco, Mirá. Ahí se ven las lucecitas de Posadas. Y esta costanera es un sueño. Tremenda costanera tienen acá en Encarnación. Tienen un estacionamiento que es muy grosso, así que vamos a pasar la noche ahí. Gente trotando, perros corriendo. Buena onda. Y mañana a las 5 arriba, porque acá ya a las 5 es tarde. Es cierto, acá se madruga. 5 AM. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Qué felices que estamos! ¿Por qué, mi amor? ¡Contá! Porque tenemos salud, trabajo y este pan relleno de queso. Seguimos en esta costanera hermosísima. Y hoy a la mañana vino Tamara, que se contactó con nosotros para hacer un diseño personalizado. Y es de acá de Encarnación. Bueno, en realidad no es de acá de Encarnación, pero vive muy cerquita de acá. Y nos vino a traer el dinero para el diseño. Sí, nos trajo para desayunar 3 pancitos de cada uno, pero miren lo que es, una bomba de queso. Yo me muero. Cuando llegó estábamos haciendo los ejercicios. A ver, la prueba elástica. Ay, por favor. Yo estoy salivando. Porque cuando ella llegó nosotros estábamos haciendo nuestros ejercicios y yo casi abandono para tirarme de cabeza hacia esos panes, pues soy muy fanática de la chipa. Bueno, así que estamos tomando el desayuno gracias a Tamara. Ay, por Dios, qué rico, mi amor, me encanta. Nos vinimos a la sombrita porque está haciendo mucho calor acá en Paraguay. Por suerte estamos cerca del agua, así que podemos ir a darnos un chapuzón cuando queramos al río. Y miren cómo tenemos acá la oficina toda armada. Hasta tenemos decoración natural de afuera. Y estamos trabajando hace un rato ya. Vos, mi amor, contá qué estás haciendo. Yo estoy preparando este diseño que es para Tamara, que es la chica que hoy a la mañana nos trajo estos chipa de queso. Nada, la primera vez que uno de mis clientes lo veo frente a frente, cara a cara, ahí me da la plata
En mano. En mano, claro. Así que ella tiene una empresa de limpieza de cristales. Así que pidió un diseño que se vea una persona limpiando un ventanal, que se vea el puente que une Paraguay, Posadas y el río Paraná. Haciendo un paisaje de Paraguay, hermoso por primera vez. Haciendo un paisaje de Paraguay. ¿Cómo se llama este puente? El puente San Roque González de Santa Cruz. Puente San Roque, que une Paraguay a Argentina. ¡Qué belleza! Y si vos también querés un diseño personalizado, ya sea para un emprendimiento, un comercio, un futuro viaje, un logo, comunícate con nosotros por Instagram o Facebook Rodando hacia la Libertad, que Juan te prepara el diseño personalizado que necesites. Y si estás en Paraguay, también podés hacer un mural, porque todavía no hay ningún mural en Paraguay y puede... Vos podés ser el primero en tener un mural de Juan en Paraguay. Es que seguramente hay gente nueva que nos está mirando y no sabe que yo soy un muralista y ya hice en estos 2 años más de 35 murales en viaje. La editora va a poner acá algunas imágenes. Así que si estás por la zona de Encarnación o por zonas cercanas aquí, en una de esas vas a poder tener el honor de tener un mural de Juan. Claro. Escribino. Qué justo que yo pinto murales a domicilio. Mirá, una vez me intentaron mandar el mural a mi casa, pero no. Se le caía el techo. Buen día. Buen día. Qué lindo que dormimos en este patio de la Costanera de Encarnación. Y qué lindo levantarse y tener esta vista y poder venir a tomar unos mates. Miren lo que es eso. Estamos en la playa San José. Ay, casi me mato. Ahí hay baño, no se puede acampar ni tampoco traer mascotas a esta playa. Acá hay banquitos. Estamos almorzando algo en esta costanera hermosísima y anoche nos tocaron la puerta Zuni y Wally y nos trajeron sopa paraguaya casera hecha por Zuni, unos pinchos, cervecita y le pasamos un re lindo momento charlando y nos quedó esta sopa paraguaya riquísima. Bueno, claramente hay muchísimo viento, por eso el micrófono. Voy a contarles un poco de la historia de Encarnación, que es muy, pero muy interesante. Y justamente lo que está atrás mío es fundamental en esta historia porque a fines del 2000, principios del 2010, sucede el acontecimiento más importante de Encarnación, pues se eleva la cota del río Paraná para la terminación de la obra de la represa binacional de Yacyretá, que es la represa
binacional entre Argentina y Paraguay. Toda esta zona que está acá, de la costanera, antes estaba poblado, había casas y esto se demolió y los vecinos fueron reubicados y también fueron se le dice cuando indemnizados y reubicados en zonas aledañas de acá. Este es uno de los pocos edificios que quedaron en pie y que no fueron demolidos después de la subida de la cota del río Paraná. El molino harinero de San José y sus 4 silos son edificios que datan del 1940 y formaban parte de un sistema de producción y traslado de granos. Aquí se producían los granos y luego, a menos de 1 kilómetro de aquí, se transportaban a través del ferrocarril de Encarnación. Eran de fundamental importancia para la economía de toda esta región. Y aquí mismo, donde antes funcionaba este impresionante molino harinero, ahora se está transformando en un museo en donde muestra todo lo que es la historia de lo que era la economía de Encarnación en el momento que funcionaba este molino, y también muestra imágenes de lo que era la vieja estación del ferrocarril. Si hay algo que te hace viajar en el tiempo es el olor que hay, ¿o no? Sí, Olor a madera húmeda, olor a años. ¡No! Esto es de las máquinas del molino, todo lo que se utilizaba para moler el trigo, ¿no? Claro. Los granos. Qué impresionante, esto es caro. De afuera se ve enorme y de adentro ni te cuento. ¡Guau! Impresionante la maquinaria y la inmensidad de este lugar. Acá hay más escaleras todavía. Miren qué frase tan importante. Sin conocer el pasado no podemos construir el futuro. Muy cierto. Bueno, tuvimos mucha suerte que el señor de la puerta nos dejó entrar porque este museo todavía no está inaugurado. Muy recomendable porque son 3 pisos de historia. Así que tanto si están en Argentina y vienen a visitar a Paraguay, vienen a hacer turismo a Paraguay, o si están en Misiones, se pueden cruzar y venir para acá. Y a todos los paraguayos también, les vamos a dejar acá la página de turismo de Senatur para que la sigan y puedan ver cuándo se inaugura este museo y puedan venir, porque está buenísimo. Sí, si encima si hace calor, tienen suerte, se meten al agua porque está la playa acá a 20 metros. Otro de los edificios que fueron demolidos por la elevación de la cota del río Paraná fue la antigua estación del ferrocarril, que con algunos de sus restos fue reconstruida más arriba en este preciso lugar, en donde se armó la réplica de lo que fue la estación de ferrocarril de Encarnación. Ferrocarril fue fundamental
para el desarrollo económico y social de la región. Pero a su vez, el viejo edificio fue uno de los pocos sobrevivientes del fenómeno natural más terrible y devastador que sufrió Paraguay. Para sorpresa nuestra, que no lo sabíamos y nos enteramos acá, en 1926 Paraguay sufrió un ciclón. Así como lo escuchan, un fenómeno que dejó una destrucción inigualable y de la cual se llevó una gran cantidad de vidas. Incluso dicen que es el fenómeno que más vidas ha cobrado en Latinoamérica. Esto sucedió más precisamente el domingo 26 de septiembre de 1926, como les contaba antes, y este ciclón arrasó con todo a su paso en un perímetro de 350 metros a la redonda, dejando casi 400 muertos y muchos más heridos. Esta fue la tormenta más destructiva que afectó a Paraguay y la más mortífera del continente. Y un dato positivo a rescatar es que en Posadas en ese momento se estaba festejando la llegada de la primavera. Entonces un inmigrante alemán de apellido Memel junto al sacerdote Kreuser cruzaron el Paraná cuando ya el tiempo lo permitía, cuando la lluvia y el viento habían cedido, y lograron llegar a Posadas para pedir ayuda, y como consecuencia de eso, los festejos de la primavera cambiaron y pasaron a ser la organización de la ayuda para los vecinos, los hermanos paraguayos. Los posadeños llevaron esa misma noche médicos, enfermeros, policías, agua y comida. Impactante todo lo que ha tenido que vivir el pueblo de Encarnación, el pueblo paraguayo en general, sin hablar y sin haber tocado todavía el tema tremendo y vergonzoso de la guerra de la Triple Alianza, que ya vamos a tratar con más profundidad. Es impresionante a todo lo que se tuvieron que levantar después de lo que sucedió. Por otro lado, qué bueno sentir que por lo menos Argentina ayudó un poquito, y quiero que nos dejen en los comentarios a ver si ustedes sabían que había pasado esto, sabían de la historia del ciclón. Déjennos en los comentarios a ver si lo sabían, si conocían esta historia, si sabían lo que había pasado. Qué fuerte la historia de Paraguay, qué fuerte la historia de Encarnación. El otro día hablando con mi papá me decía, mis respetos a todo el pueblo paraguayo, y yo digo lo mismo. Nuestros respetos a todo el pueblo paraguayo por todo lo que han vivido y de todo lo que han sabido salir adelante. Así que esperemos que cuando ellos estén de turistas, como estamos nosotros ahora en su país, los traten tan bien como nos están tratando a nosotros. Estamos muy agradecidos y muy felices de todo lo que estamos viviendo acá, y nos gustaría que muchas personas puedan visitar este país, porque tiene mucho, pero mucho para dar, no solamente en historia, en cultura, en turismo, sino que también toda su gente, que es maravillosa. Así que gracias por habernos acompañado en un nuevo video, gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si te gustó todo lo que viste en este video, acordate de dejarnos un like y dejarnos un mensajito, que eso nos ayuda siempre muchísimo. Y acordate de que para formar parte de esta hermosa comunidad tenés que suscribirte a nuestro canal, que es gratis, y solamente tenés que hacer clic en la palabra suscribirte, así que te invitamos a que seas parte. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Liberación.